¿Qué tal, Agustín? Nos acompaña hoy en Panam Post Agustín Antonetti. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, activista de derechos humanos, defensor de la libertad, la democracia, el libre mercado, y todo esto lo hace desde su Fundación Libertad, pero también desde sus redes sociales. Pero por encima de todo esto yo destacaría algo importante, ¿no? Que es una persona que ha demostrado que la juventud no es de izquierda, tal vez como ha intentado captar todo lo que es este socialismo, ¿no? Y que no se ha dejado romantizar o seducir por esta idea romantizada del socialismo, de la izquierda, o llamado progresismo. Y tu labor es muy importante, sobre todo para abrirle los ojos a tantos jóvenes que pues han caído de alguna manera en lo que es el adoctrinamiento de la izquierda que se ha metido en universidades, en escuelas, y tú tuviste la oportunidad de estar en Cuba, si no me equivoco, y eso fue lo que marcó tu vida para que tomaras este camino, ¿no? Quisiera que comenzáramos hablando un poco por ahí, ya que, por ejemplo, en Cuba es difícil hacer este trabajo que tú haces, y tú ayudas mucho desde afuera a la gente que está en Cuba. Tal vez en Cuba pudiéramos hablar de Joanny Sánchez, una de las pocas personas que hace este trabajo, con quien pude hablar hace unos meses aquí en Pan Am Post, pero desde afuera tú ayudas mucho, sobre todo las protestas que hubo en julio de 2021, estuviste muy activo ayudando a la gente en Cuba, pero no solamente en Cuba, también te has preocupado mucho por todo lo que ocurre en países como Venezuela, como Nicaragua, donde también se violan los derechos humanos, ¿no? Cuéntanos un poquito para comenzar, ¿cómo fue este viaje a Cuba que te marcó? ¿Cómo fue que llegaste a ser, digamos, el activista que eres hoy por la defensa de la libertad y los derechos humanos? Bueno, eso comenzó más que nada en un viaje que yo hice con mi madre, era muy chico, tenía 15 años aproximadamente, un viaje que hice a Cuba, a La Habana y a Varadero, y ahí conocí muchos chicos que tenían mi edad. En ese momento apenas se comenzó a utilizar Internet libre en Cuba. Recuerdo que daban una tarjeta que te podías conectar una hora, pero igualmente era súper lenta, casi imposible de iniciar sesión en cualquier lugar. Entonces ahí comencé, ahí conocí muchos chicos de mi edad, compartimos las experiencias de cómo era uno vivir en Argentina y la otra persona de cómo era vivir en Cuba, y ahí me di cuenta un poco la diferencia que había de realidades entre los dos, entre jóvenes de diferentes países. En ese caso no solamente había argentinos, pero sino había otros chicos de otros lugares de América Claro. Latina, ¿no? Y se veía bueno, que la realidad de Cuba era muy dura, no solamente en lo económico, sino también el miedo de poder hablar, de expresarse. Uno habla también con las familias, incluso con los propios empleados del propio hotel, y ahí se da cuenta uno la realidad que es Cuba, que por ahí muchos no la ven de afuera, o muchos van de viaje y muestran lo lindo que es las playas, pero en realidad hay algo mucho más grande detrás, y es cómo viven el día a día esas personas, ¿no? Y ahí yo hice, como te decía, algunos amigos. Después algunos de ellos salieron a protestar cuando fueron las protestas del 11 de julio, fueron encarcelados. Ahí también comienza un poco me interesa, aunque comienza un poco más de antes, y eso lo vengo vinculando también con lo que viene siendo con Venezuela, con Nicaragua, donde también pasa lo mismo justamente con la juventud, porque si vemos el caso de Nicaragua, quienes han salido a protestar en 2018 fueron los jóvenes en las universidades, y hubo más de 300 muertos. Y también en Venezuela vemos que gran parte de todo ese impulso también viene de muchos jóvenes que quieren salir adelante y quieren libertad y democracia en sus países. Creo que eso me marcó, pero más que nada ese viaje a Cuba, porque fue ver en mi propia realidad lo que era vivir en esos países. Y después, bueno, todavía no he podido, y creo que por lo pronto no podré ir a países como Venezuela o Nicaragua. Sí, justo te preguntaba eso porque mucha gente que va a Cuba, pues como lo comentaba, la gente va a ver las playas, lo bonito, al turista lo llevan al resort, al hotel de lujo, pero no ve la realidad. ¿Cómo fue que lograste, estabas en un tour, fuiste por tu cuenta, cómo te llamó la atención? No había restricción para ver esa realidad y no solamente estar como en la burbuja en la que meten a los turistas. Bueno, pasa que en mi caso yo y esto es algo que hago mucho en los viajes, que es hablar con las propias personas de ese lugar. Yo en ese caso lo que hacía era hablar con los que estaban de empleados del hotel. Conocí a una persona que estaba dentro del mantenimiento del hotel, y ahí me hice muy amigo. Yo
por eso también me recuerdo que jugaba al fútbol, llegó una pelota y ellos por ahí les interesaba ver eso, me ponía a hacer jueguitos y ahí me llamó la atención Claro. y ahí pegué la relación con las personas del hotel y me puse a hablar, lo que se Te podía llevaste no el fútbol conversar. a Cuba, ¿no? Porque es un país más de béisbol. Claro, claro, a ellos les interesó mucho el tema del fútbol, porque yo estaba siempre con la pelota, tenía 15 años, estaba todo el día con la pelota de fútbol, entonces ellos veían y se acercaban y a hablar, y ahí empecé a construir la relación con muchos de ellos, después algunos incluso me dejaron un mail para poder seguir contactando, pero bueno, de hecho hay algo que después salió en una nota en otro medio acá de Argentina, importante, y donde yo lo cuento, es la historia que justamente tuve con esta persona que era empleado de mantenimiento del hotel. Eh, Era un hotel all inclusive, que viste que la gran cantidad de comida que hay en esos Sí. hoteles casi ningún cubano lo puede tener. Entonces, como tuve mucha buena relación, yo lo que hacía era justamente tratar de llevar parte de lo que había de la comida del hotel, que era libre, para dársela a él cuando terminaba su turno todos los días. Y ahí él me presenta después a parte de su familia y me cuenta completamente todo, incluso de cómo vivía, de la forma, y ahí yo también tratando de discutir un poco de cómo era la realidad de la política, porque solamente había un solo canal de televisión de noticias del gobierno, entonces es algo que para un chico de 15 años en Argentina le parecía completamente loco, ¿no? Y así un poco ir descubriendo paso a paso de lo que era Cuba. Claro. Ahora tengo una duda que quisiera que me la aclararas. Ideológicamente, ¿cómo te defines hoy y cómo te definías en ese momento? Es decir, ¿en algún momento creíste en la izquierda, el socialismo? ¿Te dejaste tal vez seducir en algún momento por esa visión que vende la dictadura de que en Cuba supuestamente hay una muy buena educación cuando sabemos que es adoctrinamiento, que hay un buen sistema de salud cuando sabemos que lo que hay es una exportación de esclavitud a través de estos médicos cubanos que muchos desertan, aprovechan de desertar, que hay un buen sistema deportivo y que hay un éxito grande en el deporte cuando vemos también como en todos los campeonatos, competencias internacionales, los cubanos aprovechan de desertar, que hay igualdad cuando vemos que en Cuba, como en todos los países donde se intenta aplicar el socialismo, logran sí la igualdad, pero la igualdad hacia abajo, todos iguales de pobres. Entonces, ¿cómo te identificas ideológicamente hoy y cómo te identificabas en ese momento para tomar, digamos, la decisión de ir a Cuba? Tal vez tuviste seducido algún momento por esa izquierda romantizada. No, no, porque como te digo, tenía apenas 15 años, o sea, yo no tenía Claro, absolutamente idea de nada de política. Yo hice un viaje normal de turista, como va muchísima gente que por ahí no tiene idea de absolutamente nada de política y decide ir a Cuba, que hoy no lo haría, porque sé que mucho de ese dinero del turismo va justamente para reprimir a los ciudadanos cubanos. Entonces y yo y fui por tu con... trabajo ya sería muy riesgoso, ¿no? Porque pues ya saben quién eres y te Sí, expondrías demasiado. hoy por hoy no puedo entrar a Cuba, o sea, me rechazan. Si yo quiero viajar antes de subir el avión, a mí lo que hacen es rechazarme la entrada al país. No puedo ir a Cuba y a Nicaragua y a Venezuela creo que tampoco, no lo he intentado, pero sí, pero como te digo, cuando yo fui a Cuba tenía apenas 15 años, fui como una persona sin ningún tipo de ideología, sino que era apenas un niño de 15 años y ahí con esa experiencia ahí fui descubriendo y lo hice por mí solo. Nunca fui de izquierda ni nada similar, y de hecho hoy me considero un liberal. Claro, te lo pregunto porque veo que tienes mucha pasión por los viajes, te gustan mucho los viajes y pues debo confesar que comparto esa pasión contigo, también me gusta mucho viajar, pero ¿Sí? siempre he tenido, claro, en tu caso eras un niño de 15 años, ¿no? Pero yo siempre he tenido, hay muchos sitios a los que me gusta ir, pero en el caso de Cuba he dicho, no voy a ir a un país donde hay una dictadura, donde la gente se está muriendo de hambre, porque eso es financiar a ese régimen, Claro. ¿no? Entonces quería preguntarte, porque es tal vez una situación compleja donde tú dices, bueno, si voy a financiar ese régimen con lo que voy a gastar en ese país y voy a tal vez alimentar ese turismo que le permite a ese régimen mantenerse. Pero si no voy, tal vez en mi caso no sea necesario, porque ya estoy claro, pero en el caso de otras personas que a mucha gente le digo, no, no vayas a Cuba porque eso es financiar el régimen, pero tal vez si esa persona tiene algunas ideas de izquierda, tal vez
no sea correcto decirle no vayas. Es decir, después que tú fuiste y viste esto, ¿le dirías a la gente o crees que sí hay que ir a Cuba para ver la realidad con los propios ojos? Bueno, yo creo que la gran mayoría, prácticamente todos, salvo que sea alguien que esté completamente ciego y completamente ideologizado, todas las personas que van a Sí. Cuba vuelven y ven lo que es vivir ahí, saben que no hay medicina, que la gente la pasa mal, que no hay electricidad casi nunca, que hay hambre, que hay represión, que hay mucho miedo. Todas las personas que van a Cuba, más del 90% que te cruces y hables, te van a decir lo mismo, o sea, sean de la ideología que sean, o sean personas justamente más, si es que no tienen ningún tipo de ideología. Todas las personas que van se dan cuenta. Es muy difícil ya de ocultar lo que se vive en Cuba. Pero obviamente la idea es no financiar, porque hoy el régimen se financia justamente con el turismo, Claro. trata de lavar su imagen con el turismo. De hecho, hace poco lo que pasó, que nosotros salimos a hablar en las redes sociales justamente por eso, es que el régimen llevó a varios influencers, en ese caso influencers españoles con millones de seguidores, los llevaron a los hoteles de Cuba para mostrar lo que era Cuba, que era un paraíso y ninguno mostró todo lo que es la realidad de Cuba. Y como si fuera poco, obviamente a propósito, los llevaron al segundo aniversario de las protestas del 11 de julio. Justo en esa fecha los llevaron a promocionar a Cuba porque sabía que todo el mundo iba a hablar de a recordar de lo que fueron esas protestas y más que nada de las personas que hoy siguen condenadas. Claro, y es importante que menciones eso porque justo quería comentarte el tema que no solamente en Cuba, ¿no? También en Venezuela hemos visto recientemente cómo hay muchos influencers, tanto nacionales como externos, como extranjeros, que están yendo y presentando una cara de Venezuela bonita que no es que no la tenga, porque pues yo soy venezolano y por un lado cuando veo eso, una parte de mí me dice, oye, qué bonito y me emociona, pero por la otra parte digo, oye, no, eso le está lavando la cara al régimen. Entonces, es complicado ese tema de el tema de los influencers, ¿no? Y también quería preguntarte, dentro de este mismo tema de lo que son las redes sociales, ¿qué le dirías o qué recomendarías? Porque tal vez no todo el mundo tenga la oportunidad de ir a Cuba y ver con sus propios ojos alguna, como joven, pues evidentemente tuve series, películas, podcasts. ¿Hay alguna serie, película, podcast, documental que te llame la atención y que lo recomiendes porque sea importante para abrir los ojos con relación a lo que está pasando en Cuba, en Venezuela y estos países donde están estos sistemas totalitarios? Bueno, en lo que venías anteriormente, la primera parte de esto de los influencers que vos comentabas, Sí, realmente es muy difícil porque, claro, muchos de estos influencers, que incluso me parece un poco tonto hacerlo, porque generalmente los influencers que tienen millones de seguidores no necesitan que le financien un viaje a Cuba o a Venezuela porque pueden pagárselo. Y además, se arruinan su claro. propia imagen como influencers, muchos influencers de viajes, influencers que hablan de otros temas van, hacen un video con un dictador y saben que después los comentarios los van a acribillar prácticamente Hemos de ver y pierden un su ejemplo, no sé si popularidad. viste, en Venezuela, ¿no? De un Sí, influencer, un TikToker que fue a grabar un video con Maduro e inmediatamente sí, el empezó a que perder baila. muchos seguidores, ¿no? Ah, sí, sí, vi su TikTok, vi todo lo que le han comentado y la verdad que la gente tiene razón porque es burlarse y uno, más si es venezolano, no puede decir que no conoce cuál es la realidad de su país, o sea, lo sabe Claro, perfectamente y va a bailar con Maduro sabiendo que hay un montón de gente pasándola realmente mal, pasando hambre, pasando miseria, incluso aquí hay gente presa, no puede ir a bailar un TikTok con Maduro, o sea, y más siendo venezolano, ahí creo que las críticas están perfectamente, ¿no? Por ahí los que eran de afuera un poco tenían la excusa de que no sabían, aunque hoy es muy difícil con internet no saber qué pasa en estos países. O sea, cualquier persona investiga dónde va a viajar y más, hace una promoción con el gobierno, pero si es alguien que del propio país, sí. Y después con esto que me comentabas, generalmente de los documentales, de los podcasts, hay muchos, la verdad que a mí me gusta mucho mirar documentales. Bueno, uno que habla muy bien de lo que son las dictaduras es este que está en Netflix, de cómo se convirtieron en tiranos, por ejemplo, muy sí. visto, y ahí menciona mucho de lo que tiene que ver cómo actúan los dictadores, la forma, hace las comparaciones, creo que va a salir una segunda temporada pronto. Después un documental muy interesante que todavía no salió, pero que va a salir pronto, es justamente el documental de Patria y Vida, que tiene que ver justamente con las protestas del 11 de julio en Claro. Cuba, que es un documental que lo hizo Beatriz Luengo con Yutuel, y muy pronto va a llegar a América Latina. Así que eso va a estar
muy bueno porque se va a mostrar en muchas universidades, en muchos lugares seguramente. Hoy veo que está en muchos festivales de los Estados Unidos y cuando llegue a América Latina eso va a ser genial porque va a mostrar todo lo que viene siendo la realidad de Cuba y a través de la música. Creo que eso va a pegar mucho más que nada en los jóvenes. Creo que va a salir muy pronto en América Latina. Sí. Ahora, creo que ya no hay mucho más que hablar del diagnóstico. Ya conocemos el diagnóstico, ya sabemos que Cuba, Nicaragua y Venezuela son tres países que están bajo unas dictaduras. Pero ahora quisiera, dentro de todo el trabajo que tú haces como influencer en redes sociales, con tu fundación, ¿qué crees que hay que hacer? ¿Cuáles son las opciones para poder salir de una vez por todas de estas dictaduras, ¿no? Porque te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en Venezuela se puede decir que se han agotado ambas vías. Se ha intentado la vía de la fuerza con la fuerza de la gente en las calles, con la presión, con las sanciones internacionales, también la vía electoral, pero hasta el momento ninguna de las dos ha dado resultado. ¿Cuál crees tú que pueda ser la fórmula para salir no solamente de la dictadura en Venezuela, sino de las dictaduras en general, por las buenas o por las malas? Bueno, es muy difícil porque como vemos, y vos lo mencionabas, en Venezuela ya van más de 20 años que está el Sí, chavismo, en Cuba son más de 60 años, ahora tenemos, por ejemplo, a Ortega instalándose en Nicaragua. Es muy complicado porque, como vos decís, se ha intentado mucho y han pasado muchos años. Creo que la idea está justamente en seguir presionando cada día desde lo que podamos. Hay mucho por hacer, hay gente por ahí no hace mucho por sus países y se queda como rendido. Creo que no hay que rendirse. Yo creo que tarde o temprano esto va a salir. A mí me parece que hoy por hoy la clave está por las redes sociales, por mostrar. Esto es lo que vimos, por claro. ejemplo, en Cuba, o sea, las protestas del 11 de julio en Cuba. Si no hubieran sido por las redes sociales, yo creo que no se hubieran dado. Y no solamente mostró al mundo todo lo que era Cuba, hoy casi nadie, es muy poca gente la que todavía sigue defendiendo públicamente a la dictadura cubana, salvo los que están muy ideologizados y que generalmente reciben algún tipo de financiación. Después me refiero a la gente normal dentro de los centros políticos, que antes, hace algunos años, veíamos que defendían a Fidel Castro y lo tenían como un héroe. Hoy ya esa gente no trata de no mencionarlo, eso ya no pasa más. Y es justamente gracias al trabajo que se hacen como muchos medios de comunicación, mucha gente en redes sociales, mostrando día a día, que es un trabajo casi de hormiga que hay que ir haciendo y tenemos que aprovechar este recurso que tenemos del Internet, de las redes, porque esto hace algunos años era un recurso que no lo teníamos, era muy difícil. Hoy tenemos las comunicaciones a nuestro favor y más que nada a favor de la libertad, porque la realidad es que tanto los regímenes de Cuba, de Venezuela y Nicaragua no tienen absolutamente idea de cómo utilizar las redes sociales. Ellos están completamente perdidos. Te digo porque en mi propio caso, cuando fueron las protestas del 11 de julio, a mí el régimen cubano, por mis tweets, primero que me acusa de ser agente de la CIA con 20 años, de un disparate, y después puso en televisión, ¿no? En canales, Hasta programas, López Obrador te ha acusado, bueno, ¿no? también López Obrador, y lo que hace, por ejemplo, una ministra de Telecomunicación, una ministra de Telecomunicaciones hablar en la televisión, y la ministra de Telecomunicaciones de Cuba no sabía iniciar sesión en Twitter, y se puso a hablar de cómo yo tenía un mega aparato para distribuir el país, era yo con mi celular, nada más, o sea, y por eso te digo, están completamente perdidos, más que nada estos regímenes con las redes sociales, y no es algo que puedan sacar, porque Cuba no va a poder sacar las redes sociales de un día para el otro porque se enfrenta a un gigantesco problema. Entonces, es una herramienta que nosotros tenemos que aprovechar a nuestro favor para seguir difundiendo las ideas de libertad y también para hacer, es más que nada dos factores. Un factor interno que es justamente apoyar a los propios ciudadanos que están dentro de estos países, activistas de derechos humanos, periodistas independientes, a darle una voz. Y del otro lado también un factor externo es mostrarle a la gente de afuera la realidad de esos países, cómo se viven los derechos humanos, las condenas a prisión, los maltratos, las torturas, todo lo que pasa hay que mostrarlo afuera, porque ¿qué es lo que pasa? Afuera también hay una gigantesca complicidad, hay complicidad de muchos empresarios, hay complicidad de muchos gobiernos, y eso es obviamente dinero, dinero que se manda a estos regímenes. Entonces, hay que ir por las dos partes, tanto por afuera, para que no haya más complicidad al exterior, y por adentro para luchar a los valientes que hoy están luchando ahí, que arriesgan realmente su vida. Sí, cuando hablamos justo de complicidad, ¿qué opinas también de la complicidad interna que a veces hay dentro de la
llamada oposición que termina siendo falsa oposición o tal vez blanda, como en el caso de repente como ocurrió en Argentina con Macri, en Chile con Piñera, o tal vez pudiera tal vez considerarse en Colombia con Duque, que tal vez no lograron llevar el mensaje o tener una buena comunicación, poder llevar a cabo sus proyectos y terminaron dándole paso a que volviera a la izquierda. Bueno, en el caso de Colombia, que llegara por primera vez. Bueno, igual no diferenciaría, porque por ejemplo a Bolsonaro le pasó lo mismo y volvió Lula, y no es que fue algo Ah, ok. blando. Entonces es muy difícil porque Latinoamérica es así de, a muchos dicen que Latinoamérica es como el Titanic, por eso es muy difícil de los países. No hay una Sí, clave de cómo hacer los problemas, cada uno lo ha hecho diferente en sus países, pero aún así va de una forma blanda, dura, lo que sea, la izquierda ha vuelto y ha vuelto todos los países, ha vuelto en Brasil, en Argentina, en Chile, en todos lados. Creo que es algo que más que responsabilidad a los propios presidentes, creo que en realidad es algo de la propia sociedad. O sea, nosotros tenemos que cambiar como propia sociedad. Porque yo recuerdo acá en Argentina, Macri intentó hacer muchos cambios, pero gente de su propio partido, en ese caso el sector de los radicales, alentaban para que no se hagan esas reformas. O sea, estaban más del lado del propio kirchnerismo que del lado de hacer las reformas liberales, o sea, y había mucha gente de la sociedad que lo apoyaba, y ahora en Argentina no pasa eso, hubo un cambio completamente de la sociedad, y ahora la sociedad argentina pide privatizar, pide abrir los mercados, y eso es algo que, por ejemplo, la propia sociedad, cuando estaba Macri, no lo pedía, la propia sociedad argentina que lo votó a Macri, y ahora lo está pidiendo, o sea, es un cambio cultural de las propias sociedades, o sea, antes de llegar por lo menos al poder, al gobierno. Creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte en tratar de explicarle a las personas los cambios, de qué es lo que se va a hacer, porque no es magia que pasa un día para el otro. Hay que hacer muchas cosas y por ahí la gran mayoría de la gente no entiende. Pasaba acá en Argentina, mucha gente que hoy, ahora está, por ejemplo, a favor de las ideas liberales, hace 3 o 4 años pedían algo completamente diferente. Entonces, creo que es algo que debemos hacer, y lo hacemos nosotros, porque lo hacemos a través de las redes sociales, lo hacen muchos medios de comunicación liberales, o sea, explican lo que tienen que ver las reformas, explican las ideas liberales, las ideas de la libertad a la gente. Y lo que es clave es transmitirla de una forma fácil, que cualquier persona que la entienda el carnicero de la esquina, el verdulero, el que vende pan, que la entiendan todos los amigos, los familiares, de esa forma, la forma más simple posible, explicarla, porque es la mejor forma de difundirla y que después esas ideas se transmitan a la gente. Acá en Argentina pasa algo muy loco. Hoy puedes ver chicos de 15 y 16 años hablando de Hayek y de Milton Friedman. Es algo una completa locura, pero pasa en Argentina. sí. Bueno, en ese caso se lo vemos gracias a Milei, que ha hecho mucho trabajo en lo que es difundir las ideas liberales, porque lo ha explicado de una forma muy simple. Hay un montón de personas, que yo te hablo del caso argentino, por ejemplo, y ha llegado, y hoy hay mucha gente de los sectores más humildes, hablan de liberalismo, recitan liberalismo. Eso es algo realmente increíble y que después, cuando venga un próximo presidente y quiera hacer las reformas, ahí seguramente va a haber apoyo de la sociedad, un apoyo general de la sociedad que antes no pasaba. Sí, que justo hasta hace un año o menos, unos meses atrás, era tal vez impensable en una sociedad como Argentina ver a la gente de sectores humildes incluso hablando de liberalismo, hablando y apoyando de una manera como están apoyando a Javier Milei, ¿no? Quería preguntarte, sí, pues eso que me comentabas, creo que ya me adelantaste un poco la respuesta, ¿no? De que si Milei pues sí ha hecho, ha logrado hacer ese trabajo de poder explicar de manera sencilla a la gente lo que es el liberalismo para que lo entiendan, no solamente para que lo apoyen y ganar la presidencia, porque hace, como te comentaba, hace unos meses atrás, no mucha gente pensaba que Milei podía llegar a la posición en la que está hoy, que llega a las elecciones de octubre con ventaja, como el que tiene mayor ventaja para ganar, si no en primera vuelta, pero casi seguro pasar al balotaje, ¿no? Entonces, pues quería preguntarte, ¿cómo ves, primero, el trabajo que hizo Milei para lograr convencer a la gente, para lograr que la gente hablara de liberalismo, que ya ese trabajo lo logró, pero también para que esa misma gente lo apoye una vez si logra ganar la presidencia, porque no es fácil muchas veces en estos casos cuando vienes con unas políticas liberales, desacostumbrar a la gente a seguir viviendo del Estado
que la gente pierda un poco la costumbre y que se acostumbre a vivir o a entender que la función del Estado es mínima y que más depende del trabajo individual de cada uno de nosotros y que simplemente el Estado pues te facilite los pilares básicos, ¿no? Bueno, sí, sin duda que los resultados fueron realmente increíbles. Creo que nadie lo esperaba a semejantes resultados. Yo creo que ni propio Milei esperaba estos resultados, porque yo me recuerdo que las encuestas o la propia gente de Milei hablaba de estar cerca de los 20 puntos, era un buen resultado, y se terminó sacando 29 puntos, Sí, casi 30, o sea, 10 puntos más. Fue algo realmente increíble, nos llevó por sorpresa a todos, realmente a todos. Obviamente, ninguna encuesta le pegó al resultado, o sea, nadie estuvo ni siquiera cerca de lo que sacó Milei, por eso también fue una sorpresa gigantesca. Y lo bueno de todo esto es que la gran mayoría de los votantes de Milei son todos chicos jóvenes, es una nueva generación de jóvenes liberales que se ha formado, que hablan de liberalismo. Y bueno, esto tiene que ver justamente gracias a él. Él ha hecho mucho por difundir las ideas, también por correr un poco el medidor, que estaba muy a la izquierda en Argentina. Él lo ha llevado a otro lugar. Entonces, realmente en lo que es lo cultural, se le agradece mucho porque gran parte de las ideas liberales han entrado a la sociedad, han entrado a los jóvenes, han entrado a las personas de a pie, no a los académicos ni a la universidad, sino a las personas de a sí, es pie, así. las personas de todo día, los propios trabajadores que entienden el liberalismo y viene gracias a él y detrás de él vienen muchas personas más que han comenzado con el liberalismo, a hablar sobre el liberalismo, a estudiar, a explicarlo a otras personas. Realmente es muy beneficioso, muy favorable lo que ha hecho y creo que se tradujo, porque hoy vemos que también es un fenómeno gigantesco dentro de las redes sociales, miren, si lo ven, por ejemplo, en TikTok, es brutal. Vemos un montón de challenges de propios jóvenes sobre Milei, ahora con este Sí. último video que de los ministerios afuera. Bueno, hay un montón de jóvenes haciendo challenges de eso, y eso se traduce después a votos, a que lleguen más jóvenes. Dentro Hay del un mismo montón meme de logra cosas. llegar con el mensaje de una manera más Claro, sencilla. bueno, eso es lo que pasó también en la propia campaña. En la propia campaña de Milei dentro de las redes sociales era puro meme. Memes realmente que fueron espontáneos, porque si uno se pone a hacer meme, por ejemplo, es lo que está pasando ahora con la campaña del kirchnerismo de masa. Ahora están queriendo hacer memes, pero es memes muy forzosos, o sea, son como se Sí, podría decir los claro. boomers intentando hacer cosas que no saben. En cambio, la campaña de Milei eran todos chicos jóvenes que tenían páginas de memes, o sea, que andaban y entonces les salió de forma completamente espontánea. Esto es algo muy difícil de copiar o forzar. Si es espontáneo, no lo vas a forzar. Y la campaña de Milei ha sido gracias a eso, a las redes sociales, a los videos, a los memes. Además, él ha tenido un presupuesto muy chico a comparación de las otras campañas, como por ejemplo la campaña Claro. del oficialismo. Ha sido todo de personas de a pie con su propio esfuerzo y bueno, la verdad que los resultados han sido positivos y esperemos que sea positivo también para Argentina. Imaginar que se sigan difundiendo las ideas liberales en el país. Sí, justo eso que comentabas, que él ha logrado captar mucho el voto y el apoyo de los jóvenes, también de las clases humildes, tal vez es lo que ha descolocado un poco a la izquierda, ¿no? Porque es justo a los sectores que apunta a decir que la derecha solo está, o que en este caso liberal, pues no hablan de liberal, sino en términos despectivos de neoliberalismo, siempre buscan ponerle ese adjetivo de neoliberalismo para decir que solamente llega a los ricos, pero en este caso, pues ha llegado a las clases humildes y ha llegado a los jóvenes, ¿no? Quería preguntarte muy brevemente, que ya nos queda poco tiempo, ¿cómo ves las posibilidades de implementar sus políticas? ¿Crees que tal vez pueda haber muchas expectativas que sean muy ambiciosas o crees que una sociedad como Argentina ya está madura para poder adoptar estas políticas liberales? Bueno, ahí hay como una propia interna, porque hay que tener en cuenta dos factores. En cuanto a la sociedad, yo creo que la sociedad sí va a apoyar. Va a apoyar que se baje el gasto público, va a apoyar medidas que sean más fuertes en el tema de seguridad, porque acá la inseguridad en Argentina es terrible. Yo creo que, y lo mismo en la reforma económica, yo creo que la sociedad sí va a apoyar. Ahora, hay un problema que tiene que ver con la conformación del propio Congreso argentino, del Senado. eh, si dan los números. Yo creo que van a dar los números
Y creo que tanto el sector de Javier Milei, de la Libertad Avanza, como Juntos por el Cambio, van a tener que juntarse, porque si no, no van a llegar ninguno de los dos con los votos a poder pasar la reforma. Entonces, espero que se dé y que los dos sectores de la oposición, tanto el sector de Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich como el de Milei, puedan trabajar juntos para que pasen esas reformas que realmente son necesarias y lo está pidiendo la propia sociedad, porque realmente las necesitamos para seguir adelante. Yo creo que se va a dar y las reformas que sean positivas van a ser aprobadas por el Congreso. Obviamente el kirchnerismo va a hacer todo lo posible para no pasarlas. Ahí hay otro factor que también vamos a tener en cuenta si llega a ganar Milei. El kirchnerismo va a salir a las calles, va a protestar y no lo va a dejar gobernar tranquilo. Eso hay que tenerlo ya de por sí en cuenta. O sea, el kirchnerismo se está preparando casi para una guerra, se está preparando para dar batalla en las calles y lo estamos viendo ahora en las universidades, en los propios centros de partidos que tiene el propio peronismo, Podríamos van a decir que salir a el las calles kirchnerismo y ya van a se más. está preparando para hacer oposición. Sí, pero no una posición democrática, sino una posición golpista. Eso es lo que yo creo, porque a Macri ya se lo intentaron hacer. En sus 4 años a Macri le hicieron de todo, le tiraron 4 toneladas de piedra en el Congreso cuando quiso hacer una reforma. Fue una masacre lo que hicieron. Lo persiguieron, le hicieron de todo. Imagínate a Milei, que Milei va a ir mucho más fuerte y va a pisar el acelerador en las reformas. Va a ser muy complicado porque el kirchnerismo no es una oposición que sea democrática, es una oposición que si te tiene que llevar puesto, si te tiene que sacar del poder, lo va a hacer. Lo hicieron muchas veces en la historia argentina. En el 2001 la realidad es que el peronismo sacó del poder a la Rúa con un golpe de Estado, hay que decirlo. Y a Macri se lo intentaron hacer, eso es que muchos de los gobiernos no peronistas no terminaron. Macri fue el único gobierno no peronista en la historia argentina en poder terminar esos 4 años. Yo creo que a Milei se lo van a hacer y se lo van a hacer mucho peor. Por eso, obviamente, creo que todos los que defendemos la libertad, incluso los propios votantes de Patricia Bullrich, los propios votantes de Milei y también de Larreta, yo creo que van a tener que defenderlo, van a salir a defenderlo que el kirchnerismo quiere justamente ir por un golpe hacia Milei, que lo veo muy probable porque ya se están preparando para eso, ya lo están diciendo, que si Milei hace esto y esto y esto que propone, van a seguir a las calles. Ahora, más allá de hablar del fenómeno Milei en Argentina, creo que pudiéramos hablar también de un fenómeno liberal en Latinoamérica, tal vez en menor medida, pero en Venezuela tenemos el caso de María Corina Machado, definida también como liberal, muy afín a las ideas de Javier Milei, pero sabemos que pues, el régimen la tiene inhabilitada. Quería tu opinión, ¿cómo ves la situación en Venezuela, que sabemos que es mucho más compleja que en Argentina? Bueno, sí, es realmente duro porque ahí estamos hablando de una dictadura. Creo que María Corina Machado es muy valiente por lo que está haciendo, porque está dando todo, incluso arriesgando su propia vida por, por intentar que Venezuela vuelva a la democracia. Creo que está haciendo un trabajo muy bueno. Veo que tiene apoyo incluso de la sociedad, porque se puede ver cuando hacen estos mítines en las calles de Venezuela, ver que otra vez la gente de Venezuela está empezando a salir a las calles, realmente buena esperanza, pero la verdad es que todo depende de lo que pase si realmente vamos a poder tener elecciones libres. Eso va a ser clave. La idea es presionar justamente desde el exterior para que se pueda tener elecciones libres en Venezuela, que es algo muy difícil y la verdad, bueno, no podemos decir con cierta verdad si van a suceder o no. Esperemos que sí. Por eso es importante la presión internacional para que haya elecciones libres en Venezuela y obviamente apoyarla a ella. Yo en mi caso la apoyo a María Corina Machado, aunque también apoyaría a cualquier persona que quiera llevar la democracia en Venezuela. Pero en este caso yo me identifico mucho con María Corina porque además ella es una liberal de verdad y desde hace años que viene hablando de lo mismo, nunca ha cambiado su discurso, entonces es algo que realmente apoyo. Para mí es una esperanza, quizás una última esperanza que renace en Venezuela, porque fíjense cómo está Cuba, ya son 60 años, creo que es todo ahora con María Corina Machado, esperemos que le vaya muy bien y obviamente va a tener el apoyo y el respaldo de todos los que defendemos la libertad y la democracia en toda América Latina. Y creo que es algo que debemos hacer, que todos los liberales de nuestra región estar con María Corina Machado porque realmente se juega todo y está dando su propia vida y para América Latina, para los que defendemos la libertad de América Latina, Venezuela es clave porque es una de las peores dictaduras, quizás la dictadura más brutal de la región. Sí, y ya brevemente, última preguntita para terminar, 2 minuticos, muy breve. ¿Cómo ves estos meses que vienen, tomando en consideración que viene la segunda vuelta en Ecuador
y el posible retorno de Rafael Correa, que está pues al acecho con su candidata, tratando de volver al poder a través de ella. Y por el otro lado tenemos el mismo día las elecciones presidenciales primera vuelta en Argentina y también las primarias con María Corina Machado liderando las primarias en Venezuela. Estos tres casos, muy brevemente, ¿cómo ves? Ecuador, Venezuela y Argentina. Bueno, va a ser un día espectacular ese, la verdad. Pero bueno, yo creo que, a ver, yo creo que el correísmo ahora la tiene bastante difícil, porque lo que buscó el correísmo era ganar sí o sí en primera vuelta, y la verdad que la sociedad no lo Ujú. acompañó. Entonces, ahora en la segunda vuelta, yo creo que los que votaron a candidatos de la oposición van a ir los votos para Noboa. Que aunque Noboa no sea alguien de mi gusto, creo que es muy importante acompañarlo porque la vuelta del correísmo sería algo atroz, porque todos sabemos los vínculos que tiene el correísmo con el narcotráfico, con la delincuencia. Ellos han sido los que han ingresado al narcotráfico del país, porque fue el propio Correa dando todas esas salvaciones al propio narcotráfico, algunas bandas delictivas, los que hicieron que aumente todo lo que tiene que ver la criminalidad en el país. Y la verdad que sería un suicidio volver a votar por Correa. Yo creo que la sociedad ecuatoriana lo entendió y lamentablemente por sucesos muy trágicos, como el de Fernando Villavicencio, Sí, que hay que claro. tener en cuenta y recordar, porque ha sido un gran defensor de la libertad y creo que lo vamos a recordar por mucho tiempo, por lo menos en América Latina, los que defendemos estas ideas, y que obviamente primero en la memoria de él y segundo por lo que es Ecuador, porque Ecuador está a punto de convertirse prácticamente en un narcoestado y no es algo menor. Y Argentina y Venezuela, el mismo día. ¿Cómo ves ese día? Muy brevemente, un minutico. Bueno, Argentina yo creo que vamos a tener buenas noticias seguro. Lo veo muy difícil que gane el kirchnerismo porque la economía va muy mal por ser bueno, porque va desastrosa. Tenemos la peor inflación Sí. casi del mundo. La seguridad es otra cosa que va muy mal y los números van a Hasta seguir. Nigeria pone a Argentina de mal ejemplo, ¿no? Claro, y los números de acá a las elecciones van a seguir empeorando. Y en Venezuela, yo creo que a María Corina le va a ir bien, siempre y cuando no haya ningún tipo de intervención de la dictadura. Si no hay intervención, yo creo que María Corina va a ser muy fuertemente apoyada por el pueblo venezolano. No te quito más tiempo, Agustín. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y también gracias por tu trabajo y felicitaciones por tu trabajo. No, bueno, muchas gracias a ustedes y a todo el equipo de Pan Am Post que hacen realmente un trabajo gigante.